Se cumple un año de uno de los ataques terroristas más impactantes de la historia reciente. El 7 de octubre de 2023, 1.200 soldados de Hamás se filtraron en el territorio israelí para ejecutar una serie de ataques sin precedentes. Entraron por tierra y mar. En simultáneo con el ataque de los soldados se produjo un bombardeo con cohetes. Murieron 1.200 judíos y más de 200 fueron secuestrados por el grupo palestino. Varios de los secuestrados siguen cautivos en Gaza. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. لأن تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري ضد شعبنا هو أمر لا يرهبنا ولا نخشاه بعون الله. ونحن جاهزون بمعية الله. Los ataques del año pasado intensificaron la guerra en Medio Oriente. ¿Qué pasó en estos últimos 12 meses? ¿Cómo viven los civiles atrapados en medio de un conflicto que parece no tener fin? Gaza se encuentra sepultada bajo escombros, destruida por las bombas que obligaron al éxodo a miles de sus habitantes. Semana tras semana, familias gazatíes escapan de la ciudad para no morir bajo las bombas israelíes. Del otro lado, Israel tiene pruebas de que en esta ciudad palestina se esconden los criminales responsables del ataque de octubre. La distancia entre Gaza e Israel es de apenas 62 kilómetros. El gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene la firme postura de eliminar a Hamás. Pero, ¿qué es Hamás y cuáles son sus objetivos? Como casi todas las organizaciones políticas de Medio Oriente surgidas en el siglo XX, Hamás fue mutando a lo largo de los años. Hoy es considerada por la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países árabes como una organización terrorista. Pese a los cambios en el mapa geopolítico, Hamás mantuvo siempre un objetivo: la extinción del vecino Estado de Israel. Los ataques del año pasado reactivaron el conflicto pese al cese del fuego acordado por ambas naciones apenas un mes después de los atentados. Una paz que duró solo 7 días. Impulsado por el apoyo de la OTAN, Israel reanudó la búsqueda de los rehenes que habían sido secuestrados por Hamás. העבודה עוד רבה והמשימה לא תושלם, עד כולם ישובו הביתה. Mientras tanto, siguió atacando las bases de la organización palestina. Fue así como las fuerzas israelíes llegaron a descubrir partes de una impactante red de túneles construida por Hamás. Se estima que esta infraestructura, desarrollada desde hace años, conecta Gaza con el territorio israelí y egipcio. Hamás utilizaba estas redes para almacenar armamento y facilitar el traslado de combatientes. Estos túneles, construidos estratégicamente debajo de hospitales o zonas residenciales, contaban con habitaciones, baños y cocinas. La guerra continuó con la invasión terrestre de Israel en Rafah, una zona que une la franja de Gaza con Egipto y que funcionaba como entrada de suministros básicos, como agua y provisiones para los distintos hospitales palestinos. Entre los desplazamientos masivos de los palestinos y los bombardeos en busca de túneles de Hamás, fueron pocos los hospitales que soportaron de pie para atender a los palestinos heridos o enfermos. Así, en Gaza volvió a decretarse una emergencia sanitaria. A día de hoy, se considera que hay al menos 40.000 muertos gazatíes. Más de la mitad son niños y mujeres. Además, Israel continúa exigiendo la aparición de más de 60 rehenes en Gaza. En los últimos días, Israel amplió sus frentes de batalla e inició combates en el Líbano y Yemen. En una de esas operaciones fue asesinado el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Esta muerte produjo la respuesta de Irán, que lanzó misiles contra Israel.
hacer un pronóstico sobre el futuro de la guerra es arriesgado. En el conflicto de Medio Oriente, el panorama cambia todo el tiempo, con periodos de paz y de intensificación del conflicto. Los especialistas advierten que este es uno de los momentos más tensos de la región, desde la guerra árabe-israelí de 1967. Ahora, los principales interrogantes parecen ser dos. ¿Cuánto podría escalar este conflicto y hasta dónde se involucrará Estados Unidos?